Hola, continuamos con la clase de fotografía en este tema del triángulo de exposición. Recuerden, ya hemos visto la velocidad de obturación, hemos visto el diafragma y hoy vamos a ver un tercer elemento que es la sensibilidad ISO. Estos tres elementos completan el triángulo de exposición. Quiere decir que con estos tres elementos manipulamos la luz en nuestra cámara, la manejamos, la administramos, trabajamos con ella para poder, digamos, hacer una fotografía. Generalmente nuestras cámaras en modo automático manipulan estos tres elementos para hacer una foto, pero como les he dicho muchas veces en la clase, la cámara puede equivocarse, la cámara puede tomar las decisiones erróneas y hay momentos en que la velocidad debe ser otra, hay momentos en que el diafragma debe ser otro, o hay momentos en que en este caso el ISO debe ser otro para poder tener una muy buena foto. Entonces vamos a entender este tercer elemento que es el ISO para completar así esta información clave sobre la exposición fotográfica. ¿Qué es el ISO? El ISO es una escala de las sensibilidades de la emulsión fotográfica. Cuando en aquella época usábamos la fotografía química, creo que recuerdan que eso lo vimos en historia, en la primera clase de fotografía. Esa sensibilidad del material fotosensible generó una escala, y esa escala, pues que en un principio se llamaba Saudin, ya hoy en día pues digamos la llamamos ISO. Y el ISO pues marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Toda cámara fotográfica, así sea un celular, siempre va a usar estas escalas para poder hacer una fotografía. Cualquier cámara trae un sensor de luz, un exposímetro que llamamos. Este exposímetro es un medidor de luz, y con ese medidor es que la cámara puede medir la luz que hay y puede combinar todos los elementos para hacer que la foto quede bien expuesta, quede con la luz que se necesita para hacerse. Pero pues como hemos ido viendo, a veces una foto no solo necesita la luz perfecta, sino seleccionar perfectamente alguno de esos elementos para que esa foto cobre más valor. En caso de que sea movimiento, ¿sí? No es lo mismo hacer una foto con una velocidad lenta a una velocidad alta. Entonces digamos que ahí hemos ido aprendiendo un poco cómo el poder manipular manualmente la cámara genera unos cambios inmensos en el resultado. Lo mismo sucede con esa escala ISO. El ISO nos permite, digamos, en cierta manera trabajar en condiciones diferentes. No es lo mismo estar en una playa a pleno mediodía con una luz gigante, donde la cantidad y la calidad de la luz es 50 a 100 veces más que lo que podemos tener, por ejemplo, en medio de un bosque nublado, en donde la luz es escasa, donde los árboles nos cubren, donde la bruma nos cubre, la neblina, digamos, es 50 veces menos luz que la que tenemos allí en esa playa. Entonces la escala ISO nos permite eso, nos permite tener una medición y unos elementos que nos permitan tomar fotos en condiciones de luz extrema como una fogata, o como la luz de una vela o de un fósforo, cualquier cosa así que sea muy mínima la luz, o un día soleado, como les decía, pleno, con toda la luz que nos proyecta el sol. Pues digamos que el ISO es un concepto heredado de la fotografía análoga, como les decía ahorita, la fotografía química, pero digamos que nuestras cámaras digitales pues lo traen y lo funcionan. Ese sensor de luz, ese sensor de luz que tiene atrás nuestra cámara, que es la que registra las imágenes, funciona igual y podemos manipularlo y cambiarlo para tener, digamos, más sensibilidad con respecto a la luz que está en el momento, ¿no? Nosotros podemos cambiarlo y manipularlo dependiendo de la luz que tengamos y el espacio donde estemos. No es lo mismo estar afuera en el patio con toda la luz del sol que estar al interior del salón de clase o en la habitación con muy poca luz. ¿Cuáles son las diferencias entre el ISO, el diafragma y la obturación? Recuerden, el ISO, el diafragma, que es la abertura por la cual entra la luz, y la obturación o la velocidad de obturación, que es el tiempo en que yo dejo ingresar esa luz. El ISO, a diferencia de la velocidad y el diafragma, que es la velocidad y el diafragma controla la cantidad de luz, controla la cantidad de luz que puede ingresar
el tiempo en el que puede ingresar esa luz. Y el ISO es un parámetro que no tiene que ver con esta cantidad de luz y con ese control de luz, sino que tiene que ver es con poder aprovechar esa cantidad de luz, poder sacarle provecho si es más o si es menos, y poder ser más sensible para poder registrar, así sea en las condiciones más oscuras, poder registrar una imagen. Veamos un poco allí la escala del ISO. En esa imagen podemos ver, tenemos un ISO desde 100 hasta 6400. Entonces ahí pueden ver ISO 100, 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 y ISO 6400. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo entre el 100 y el 6400 quiere decir que es 64 veces más sensible que en un ISO 100. Cuando manipulamos nuestra cámara a ISO 100 necesitamos muy buena luz, un día soleado. Necesitamos fotos con mucha más luz, pero cuando estamos en 3200 o 6400, pues lo podemos usar para un día de muy poca luz, para una escena al interior de nuestra casa donde la luz es muy, muy escasa. Entonces, digamos, allí podemos usar un ISO alto, ¿no? Eso tiene algunas connotaciones que vamos a ir viendo. Abajo podemos ver una gráfica y podemos ir empezando a ver algunos elementos como el ruido, menos ruido o más ruido, y esas son connotaciones que nos pueden dejar el uso de un ISO o de otro ISO. Pues lo recomendable es siempre intentar tomar fotos en ISOs bajos, como 100 o 200, ¿sí? Y digamos que cuando subimos el ISO es porque las condiciones de luz no nos lo permiten, cuando empieza a ser muy oscuro y entonces nos toca que subir el ISO. Si tenemos un día muy soleado, pues podemos jugar con la luz manejando la velocidad de obturación o el diafragma, abriendo más bien ese diafragma o aumentando la velocidad para poder tener más luz y no tener que sacrificar el ISO y en este caso el ruido de la foto. Aquí vemos un poco la escala ISO pensada como en actividades, ¿no? Digamos que cuando hay demasiada oscuridad, cuando queremos congelar un movimiento y no podemos abrir más el diafragma, cuando queremos cerrar bastante el diafragma para ganar más profundidad de campo y cuando queremos sacar más estrellas en nuestra fotografía nocturna. Si tenemos un paisaje, pues allí nos recomienda usar un ISO 50-200. Para deporte podemos usar de 200 a 6400. Para esta astrofotografía, que es esta fotografía nocturna, 800 a 1600. Para trabajar con velas, 3200 a 12800. Para trabajar el ocaso, una escena de vida salvaje, 12800. Totalmente una fotografía nocturna, pues un 51200. Muchos de nuestros celulares inclusive solo nos dan hasta ISO 6400, entonces también hay que tener en cuenta eso. Todos estos ISOs grandísimos que podemos ver allí, hasta 204.000, 102.000 y todos esos ISOs altísimos, pues solo lo traen las cámaras muy profesionales, ¿no? Que son las que nos permiten poder tomar fotos en la oscuridad completa. Bueno, aquí podemos ver un poco más este tema del ruido. Al incrementar el ISO para ganar más luz, vamos a generar más ruido, como les decía ahorita. Entonces ahí podemos ver cómo la foto de un ISO 200 hasta un 1600, cómo cambia, ¿no? Y allí también podemos ver un cuadrito que nos permite cómo escogemos el ISO en nuestra cámara, ¿no? Y en muchos celulares también es lo mismo, ¿no? Cómo podemos cambiar el ISO, seleccionarlo para tomar una foto. Aquí tenemos otro ejemplo, va de 200 a 3200. Y podemos ver cómo esas imágenes, tanto la flor como esa tela o ese papel, en la medida que vamos subiendo el ISO, van cambiando la textura, la forma, el grano de la fotografía va cambiando, ¿no? Y aquí lo podemos ver mucho más claro. Podemos ver cómo esta guitarra, tomada con un ISO 100, podemos ver la nitidez de la madera, lo de los elementos. Y ya cuando la tenemos en un ISO 1600 podemos ver allí cómo cambia, ¿no? Cómo empieza a aparecer un granito por toda la imagen, que da la impresión a veces de que fuera un desenfoco, pero no, la foto está enfocada, pero es el ISO el que empieza a generar esa distorsión fotográfica. Hasta aquí llegamos con este tema sobre el ISO. Continuamos en clase. Muchas gracias.